aquí estamos. Os voy a dar una pequeña explicación de los puntos, no os asustéis porque no es nada complicado, es un trabajo repetitivo. Entonces aquí está el cuerpecito de nuestra mariposa que realizamos en el otro tutorial y vamos a empezar en el octavo vuelta del cuerpo y ahí engancharemos y vamos a trabajar con dobles puntos altos, que es el ganchillo, se ponen 2 lazadas, ¿vale? Con 2 lazadas en el ganchillo. Entonces vamos a subir con 4, que es la altura de doble punto alto, y una cadena más porque vamos a realizar otro punto alto en el mismo lugar con una separación, con un espacio de cadenas a crochet. Después haremos 3 cadenas, esas 3 cadenas serán para la ala pequeña y otra vez volvemos a hacer durante 5 vueltas, vamos a tener lo del medio. Luego se separará y esto ya no lo vamos a tener que tejer, ¿vale? Y haremos otras 5 cadenas para la ala grande. Con 3 tendremos en la 10ª vuelta del cuerpo, engancharemos y haremos otros 2 dobles puntos altos con una separación de una cadena. Haremos 5 cadenas y en el final del cuerpo haremos 2 dobles puntos altos con una separación de una cadena. Otra cosa muy importante, en todo el trabajo es muy importante que os quedéis con esto. Siempre tendremos 2 cadenas al empezar. Mientras hagamos 5 vueltas tendremos en ambos lados de este punto de 3 puntos altos juntos, tendremos 2 cadenas en ambos lados. Y en el final del trabajo otras 2 cadenas. Siempre, de aquí hasta arriba, aunque nos separemos. Bueno, en esas 5 cadenas que realizamos vamos a realizar 5 puntos doble alto aquí con nuestras 2 cadenas de separación. En la siguiente vuelta, como veis, estos dobles puntos altos están ya separados con cadenas. ¿Qué hace con esto? Que se va abriendo la ala. En la siguiente vuelta, y es por eso que yo doy una intro, en vez de estar diciendo 2 dobles puntos altos con una separación de una cadena, les voy a decir, a este punto vamos a realizar una V con cadena de separación. Realizaremos 5, aquí habrá 3, que es para la ala pequeña, aquí 5, y 3 puntos en el medio siempre con 2 cadenas de separación. En la siguiente vuelta, como veis, esas V's ya tiene una cadena entre medio de cada V, hay una cadena de separación. Eso hará que la ala se vaya abriendo cada vez más. En la siguiente, que son de 2 cadenas, ahí es cuando nos vamos a separar. Dejaremos esta en la cinta G y seguiremos con esta. Y ya los puntos del medio que teníamos, los 3 puntos dobles altos que teníamos en el medio, ya no están en este trabajo. Entonces, haremos las 2 cadenas separadas con la V, 2 cadenas, un espacio de 2 cadenas crochet. Aquí en el punto, estos que teníamos de 3 puntos altos, aquí vamos a enganchar y hacer 3 puntos altos para subir. Y esto es lo que os voy a recalcar, pero primero voy a terminar con las cadenas. En la siguiente vuelta tenemos 2, en la siguiente 3. Lo máximo que vamos a llegar para la ala grande son 4 cadenas de entre medias de la V. 4 cadenas. Nada más. Ya a partir de la siguiente vuelta vamos a disminuir y la disminución siempre será dentro de la ala, aquí en esta parte siempre será igual, nunca se hará nada, las disminuciones serán dentro de la ala. Entonces, una cosa que os voy a recalcar, estos puntos que veis aquí siempre se realizarán, si es por este lado que empezamos, será en el penúltimo punto, haremos 2 puntos altos fuera de la ala y 3 puntos altos en el último de la fila anterior
en el último de la fila anterior, mira, aquí se recarga mejor, ¿ves? Estos 3 serán dentro del ala y fuera del ala serán 2. Cuando vengamos para acá, serán 3 porque el primer punto, ¿veis? Encontraremos nuestro primer punto. Aquí es el penúltimo y el último. Aquí será el primer punto que tenemos de la fila anterior y el segundo de la fila anterior. Entonces haremos 3 porque está dentro del ala y 2 fuera del ala. Cuando estemos haciendo estas vueltas al principio, vamos a estar muy atentas porque es muy importante que cuando hagamos el punto deslizado, vamos a empezar aquí, vamos a hacer un punto de cuando subamos a la siguiente vuelta, cuando subamos con 4 cadenas, vamos a hacer un punto deslizado en la cabecita de la mariposa. Esto es muy importante. Tanto esto y el bigote de la mariposa es importante porque es lo que hace la copa del pecho del entor de mariposa. Haremos un punto deslizado de la cabecita de la mariposa. En la siguiente vuelta volvemos. Cuando vayamos a subir a la siguiente vuelta, en la cuarta cadena, haremos lo mismo, doble punto alto, no tiene más lazada ni nada, es un doble punto alto, ¿vale? De 2 hebras en el ganchillo, lo pongo bien. Yo creo que en inglés es triple doble crochet o algo así, no lo sé. De 2 lazadas. Haremos seguiremos tejiendo y cuando volvamos aquí, volvemos a hacer otra vez y lo engancharemos en la tercera fila del cuerpo de la mariposa. Y ya está. Solo quería recalcaros que aunque vayamos a disminuir, estos puntos que yo os digo, que son muy importantes, son 2 fuera del ala, 3 dentro de la ala, porque así el escalón de la mariposa, esta especie de escalera, pongamos escalera, siempre son uniformes. Si lo hicierais al revés en una vuelta y en la siguiente de otra forma, el escalón no va a quedar igual. Porque pongamos que hagáis 3 fuera del ala, 2 dentro. Ahí da igual, son 5 puntos. No es igual. Porque este escalón no va a quedar uniforme. Entonces siempre tenéis que realizar 2. Aquí en este caso es el penúltimo punto, 2 fuera del ala, en el último punto de la fila anterior, 3 fuera dentro de la ala. Cuando vayamos a disminuir es muy fácil. Cuando lleguemos a las 4 cadenas, que ya he dicho que ahí, a partir de ahí ya no vamos a aumentar más en cadenas entre V y V's. Vamos a disminuir subiendo, haciendo lo que yo he dicho hasta ahora. En el penúltimo 2 puntos altos fuera del ala, 3 en el último de la fila anterior, 3 puntos juntos dentro del ala. Entonces las 2 cadenas que siempre hemos empezado, ¿la veis? Vamos a rellenarlas con 2 puntos altos en las 2 cadenas que empezamos. Y la V de abajo se va a convertir en 3 dobles puntos altos. Después, como este es el principio de nuestro trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Pues realizar nuestras 2 cadenas. Y seguimos trabajando. Cuando volvamos para estaremos tejiendo, porque este trabajo es reversible. Vamos a trabajar del derecho y del revés. Cuando volvamos para esta vuelta, aquí lo encontraremos la V en esta parte. Entonces, como es el final de nuestro trabajo que tenemos que hacer 2 cadenas, como allí hemos hecho que al principio 2 cadenas, había 4, ya hemos disminuido 2 cadenas. Y hemos hecho que, rellenando todo esto, hemos hecho que ya desaparezca esta V, estas 2 cadenas, y hemos disminuido 2 cadenas. Se está cerrando el ala. Cuando volvamos, esas dos cadenas las haremos aquí, y entonces estas 4 desaparecen, porque esta V la vamos a rellenar, ¿vale? Pero como es el final, estaremos tejiendo, y cuando lleguemos aquí, esta V que es la última, ya no existe. Entonces me hago 2 cadenas,
relleno la V de la fila anterior con 3 puntos altos, 2 puntos altos en las dos cadenas que teníamos abajo, y lo que os dije, en este será el primer punto de la fila anterior, haremos 3 puntos altos, y en el segundo 2 puntos altos fuera del ala, ¿vale? Y así hasta que desaparezcan la V y desaparezcan las cadenas. Entonces cuando terminaremos nuestra ala grande. La ala pequeña es más fácil y es más rápido, porque lo máximo de cadena que es de 3, no hay más. Haremos la de 2, porque esta sí está realizada, porque estábamos tejiendo por aquí, cuando teníamos todo esto, estábamos tejiendo y seguimos por aquí. Esta se quedó sin hacer la de 2 cadenas. Haremos una vuelta de 2 cadenas, la siguiente será de 3, y en la siguiente ya empezamos a disminuir. Y es más rápido. Y se termina con la punta de la ala. Aquí no hay punta de ala, porque esto es a donde va el hombro de nuestro top de mariposa, ¿vale? Y os lo explico todo perfectamente, está en inglés y en español. Yo pongo en colores, por eso os digo que por favor vayáis a mi Facebook y os lo descargáis la foto, y así os será más fácil seguirme en el vídeo. Los puntos deslizados son puntos rojos. Las cadenas las he puesto en verde y los puntos normales los he puesto en negro. Y lo tenéis en español y en inglés, ¿vale? Como veis es bastante fácil. Cuando hagamos puntos deslizados, todos los puntitos que veáis es porque vamos a hacer esos puntos deslizados. Yo estoy poniendo aquí que hay 8, pues hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así iremos pasando de una vuelta a otra. Siempre haremos 3 puntos deslizados para hacer el escalón ese que estamos haciendo. 3 puntos deslizados. Cuando ya estemos disminuyendo serán 8 puntos deslizados. Pero como veis en mi gráfico pongo los puntos justos de los puntos deslizados que vais a hacer. Bueno, pues vamos a empezar y esperemos que no sea complicado. Amiga, para realizar esto de mariposa que habéis visto al principio del vídeo, vamos a utilizar, yo he utilizado 4, en total 200 gramos. Voy a apuntarlo. Aquí está. 200 gramos, para que lo entiendan las extranjeras. Estos ovillos vienen de 50 gramos. ¿Veis? 50 gramos. La marca Anchor. Creativa. Y nos pide de ganchillo del... Cuando es 2 agujas, 4,5. Cuando es ganchillo, del 4. Pero yo utilicé... porque el grosor de mi hilo ya era demasiado grueso. Entonces mi hilo es de 3 milímetros, ¿ok? De 2,5 a 3 milímetros, es el grosor de mi hilo. Y utilicé el ganchillo número 3 de la marca Dama. ¿Veis? La escala 0,3.0 milímetros de la marca Dama. Y vais a utilizar 200 gramos, ¿vale? 1, 2, 3 y 4, porque tiene 50 gramos. Así lo veis mejor, 50 gramos. Total 200 gramos. Si le hacéis de otro hilo más fino, como este, por ejemplo, que yo he hecho la mariposa en negro. La mariposa esta la he hecho en negro. ¿Veis? Estas también son de 50 gramos. ¿Dónde pone 50 gramos? Pero aquí, ¿veis? 50 gramos. El grosor de este hilo es un poco más fino que el que yo he trabajado. ¿Veis? Es un poco más fino. Pues yo, para que quedara igual, trabajé con doble hebra. Trabajé con doble hebra para que se semejara al grosor de este. ¿Os dais cuenta?
Es muy importante el grosor de este hilo para que os quede a un tamaño. Por ejemplo, la que yo he hecho es de la talla 36 hasta la 40, 42 le puede servir. Y esta yo, lo que único que ya os he enseñado en la intro, pues le he dado una vuelta más a la ala de mariposa y le he metido una cadena de 5 y entonces cierro más tarde, porque a tener una vuelta más antes de disminuir he puesto otra separación de la V con 5. Entonces esta talla es para una copa de pecho de la D, la copa D y E, y con tono de 100 centímetros, ¿vale? Es un poco más grande, que es para mi hermana. Y esta desde la 36 hasta la 40, 42, sin ser una copa grande de pecho, sino copa A, B, C como mucho, y un contorno entre 86 a 95, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Como dije en la intro, vamos a empezar con el cuerpecito en la fila octava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la fila octava vamos a iniciar nuestro trabajo. Colocamos el ganchillo aquí, dejamos un poco más de hebra para luego coser con nuestra aguja lanera y punto deslizado. Voy a engancharlo otra vez y voy a hacer un punto bajo para quedarme más tranquila. Un punto bajo, ¿veis? Y tiramos del hilo. Vamos a empezar desde aquí, 4 cadenas más una cadena más, porque es la separación de 2 puntos doble alto. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. 2 lazadas en el ganchillo, que es el doble punto alto. En el mismo lugar que empezamos, cerramos nuestro doble punto alto. Y ahora las 3 cadenas que es para la ala pequeña. 1, 2 y 3. Volvemos a cargar el ganchillo con 2 lazadas y en el 10º fila del cuerpo engancharemos el ganchillo y realizamos el doble punto alto, una cadena de separación y volvemos en el mismo lugar de antes realizar otro doble punto alto. Ahora vamos a realizar 5 cadenas, que es de la ala grande. 1, 2, 3 y 4 y 5. Volvemos a poner doble punto alto en el final del cuerpo, el 12º de la fila del cuerpo. Ahí enganchamos el ganchillo y realizamos nuestro doble punto alto, separado de una cadena, y volvemos a realizar el otro doble punto alto. Esto le vamos a llamar V's, ¿vale? Ahora lo que os dije desde el principio, que es muy importante esto. Vamos a subir, pero nada más subir con estas 4 cadenas. Vamos a hacer un punto deslizado en la cabeza de la mariposa. Entonces 1, 2, 3 y 4. Cogemos la cabecita de la mariposa y hacemos un punto deslizado. ¿Veis? Giramos nuestro trabajo
Y aquí ya tenemos el primer punto alto, como os dije, 2 puntos altos fuera del ala, 3 puntos altos dentro del ala. Pues nos falta el segundo en el mismo lugar que realizamos la subida de cadenas. Realizamos otro doble punto alto. ¿Veis? Ahora nos faltan los 3 que hay dentro del ala. Y ahora vamos a realizar 3 puntos altos dentro de... Aquí todavía no tenemos ni penúltimo ni último. Entonces en la siguiente fila sí ya tendremos 3. Ahora, como dije al principio, 2 cadenas de separación al empezar. 1 y 2. Y las 5 cadenas que teníamos se van a convertir en doble punto alto. Primer punto alto. Doble punto alto. Segundo punto doble alto. Tercer cuarto y quinto de la cadena de la fila anterior. Hemos realizado 5 dobles puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis? Y ahora la del medio, como está en el medio, como os dije, que tenemos que dejar en ambos lados 2 cadenas de separación. 1 y 2. Y la V que teníamos en la fila anterior, vamos a meter el ganchillo y en la cadena del medio de la V vamos a realizar 3 dobles puntos altos. 1, 2 y 3. Hemos terminado en el medio, como os dije en la intro, nos pertenece hacer 2 cadenas. Durante 5 filas tendremos esto lo del medio. Y tendrá 2 cadenas al empezar, 2 cadenas terminar. Y ahora los 3 puntos altos que tenía 3 cadenas de la fila anterior, haremos 3 puntos altos. 3 dobles puntos altos. 1, 2 y 3. Aquí, dentro del ala que os he dicho, ¿veis? 3 puntos altos. Fuera del ala, 2 puntos altos. Pues vamos a realizar en el medio de esta V 3. 1, 2 y 3, perdón. Y ahora en el último vamos a realizar 2 puntos altos. 1 y 2. En la siguiente fila lo vais a apreciar mejor. ¿Veis? Esta vuelta. Subimos, giramos el trabajo y nos vamos a deslizar 3 veces, pero nos tenemos que situar en el penúltimo punto de la fila anterior. Entonces, un punto deslizado, 1, 2 y 3 puntos deslizados. ¿A dónde estamos? En el segundo punto de la fila anterior.
Y ya hemos realizado los 3 puntos deslizados, ¿no? Hemos hecho los 3 puntos deslizados que estamos aquí. Pues ahora cuando nos subamos, como veis, tenemos que hacer un doble punto alto y agarrar en la fila tercera del cuerpo de la mariposa con un punto doble alto. Entonces, ya hemos deslizado 3 veces, nos hemos encontrado en el segundo punto de la vuelta anterior, de la fila anterior, y subimos 1, 2, 3 y 4 cadenas a crochet. Y nos situaremos de esta forma, giramos y contamos del cuerpo 1, 2 y 3. Vamos a enganchar en la fila tercera del cuerpecito un punto doble alto. ¿Veis? Y ahora volvemos otra vez a trabajar como estábamos antes. Hemos subido nuestra cadena y como dije en la intro, son 2 fuera del ala, 3 dentro del ala. Pues hemos hecho una, que es la subida de cadenas, y nos pertenece hacer otro segundo doble punto alto en el mismo lugar. 2. Y ahora, en este último punto de la fila anterior, vamos a realizar 3 dobles puntos altos. 1, vaya, tiene un nudo mi madeja. 2 y 3. Y 3. ¿Veis? Ahora tenemos que hacer las 2 cadenas del principio, 1 y 2, y en cada punto de la fila anterior vamos a hacer otro punto en el mismo sitio de la fila anterior, pero esta vez separado de una cadena. Estos 3 puntos van a ir a la ala pequeña. Volvemos a hacer el segundo punto de la fila anterior, una cadena de separación y otra vez realizaremos el tercer y último punto de la fila anterior, doble punto alto. Aquí, antes del medio, siempre tendremos en ambos lados 2 cadenas de separación, 1 y 2, y aquí hay 3 puntos altos de la fila anterior. El punto del medio es donde vamos a realizar los 3 dobles puntos altos. 1, 2 y 3. Nuestras 2 cadenas a terminar la fila del medio, y ahora vamos a realizar lo mismo que hemos realizado aquí: un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena. Nos vemos aquí. Aquí estamos para la cámara, y aquí está, ¿veis? Los 5 dobles puntos altos separados de una cadena. Aquí está. Ahora nuestras 2 cadenas. En esta fila voy a grabar este trozo, esta y la siguiente fila, luego ya no. Entonces, el último punto, el primer punto de la vuelta anterior, en este caso sería el último punto de la fila anterior, vamos a realizar 3 dobles puntos altos, que está dentro de la ala. 1, 2 y 3.
y en el segundo realizaremos 2 dobles puntos altos juntos, 2, 1 y 2. ¿Veis? En este 3, en el siguiente 2, así todo hasta arriba, todo correlativo será arriba igual en ambos lados de la ala de mariposa. Giramos nuestro trabajo y nos deslizamos 3 veces y nos situaremos, vamos a deslizarnos 3 veces y nos situaremos en el segundo punto, en el penúltimo punto de la fila anterior. ¿Veis? Deslizamos 3 veces y realizamos una cadena de 4. 1, 2, 3 y 4. Volvemos a enganchar ganchillo y colocaremos otro punto doble alto en el mismo lugar. Y en el último de la fila anterior volvemos a hacer 3 porque está dentro del ala. ¿Veis? Estamos aquí, 3, no, estamos, perdona que me equivoco, estamos aquí, 3 y 2. Sí, aquí estamos. Espera que se ha liado la madeja. Ahora. Uy, perdón. Y el segundo. Tercer punto. ¿Veis? 2 y 3. Nuestras 2 cadenas de separación. Y ahora vamos a realizar lo que vamos a llamarle V's. Estamos aquí y ahora vamos a realizar la V's. ¿Veis? La V se realiza, hemos hecho las 2 cadenas del principio de separación y en cada punto de la fila anterior vamos a hacer 2 dobles puntos altos separados de una cadena. Una cadena juntos, otro punto alto en el mismo lugar. Primera V, siguiente V, separación de una cadena y volvemos a hacer el otro Se ha enganchado este hilo, es muy bonito, pero se engancha mucho. Siguiente. No, sin cadena de separación, perdón. Vamos a realizar otros 3 V. Aquí está. Nuestras 5 V. ¿Veis? Aquí está, con una separación de una cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es de la ala grande. Ahora tenemos que hacer las 2 cadenas. Esto es todo repetitivo, como habéis visto. 1 y 2. Y en el punto del medio de la fila anterior vamos a realizar 3 dobles puntos altos juntos. 1, 2 y 3. Nuestras 2 cadenas en ambos lados y aquí volveremos a cada punto alto de la fila anterior nuestras V's.
Aquí está. ¿Veis? En cada punto de la vuelta anterior, de la fila anterior, hemos realizado 2 puntos doble alto con una separación de una cadena, juntos. Y ahora, separación de 2 cadenas porque es el final de nuestro trabajo. ¿Y qué tenemos que hacer? 3 en este punto porque está dentro de la ala. 1, 2, y 3. Y 2 fuera del ala. 2. ¿Veis? Y el escalón será siempre uniforme. Y aquí está, ¿veis? 2 y 3 en el penúltimo abajo, pero estamos aquí. Nos vamos a deslizar 3 veces, pero cuando subamos tendremos que terminar de hacer nuestro para agarrar el cuerpo de la mariposa. Vamos a deslizarnos 3 veces, 1, 2 y 3, que estamos en el segundo punto de la fila anterior. Subimos 1, 2, 3 y 4, giramos nuestro trabajo y ponemos en el ganchillo 2 lazadas y en el mismo lugar de la vuelta anterior, de la fila anterior, agarramos el cuerpecito de nuestra mariposa con doble punto alto. Volvemos a nuestro giramos otra vez el trabajo y esta subida necesita el segundo punto. ¿Veis? Hemos subido aquí, necesita el segundo en el mismo lugar. No olvidéis de agarrar el cuerpecito como lo estamos haciendo porque esto hace la copa del pecho. ¿Veis que está cogiendo la forma? ¿Veis que está cogiendo la forma? Porque hemos agarrado primero la cabecita, luego por aquí también, y dentro de cuando hagamos la quinta de esta tendremos que agarrar la antenita de la mariposa. Entonces ahora hemos hecho ya 2 fuera del ala y ahora nos pertenece 3 dentro del ala. 1, 2 y 3. Nuestras 2 cadenas de separación del principio, y en cada V volvemos a realizar nuestra V, pero esta V ahora tendrá una separación de una cadena, ¿vale? En el medio de la V de la fila anterior metemos el ganchillo y hacemos doble punto alto. Nuestra cadena de separación y otra vez volvemos en la misma V de la vuelta de la fila anterior, cerramos el otro doble punto alto, ¿veis? Pero ahora de esta V a esta V hay una cadena de separación. Así se está abriendo el ala de la mariposa. Volvemos ahí a la siguiente. Tened cuidado, no vayáis que metéis aquí entre medias de las 2 V el ganchillo. Es aquí. Tenéis que diferenciar muy bien la V. ¿Vale? Aquí. Volvemos a realizar nuestra siguiente V con separación de cadena. Cerramos nuestro doble punto alto. ¿Veis? Otra vez una cadena de separación y volvemos a realizar nuestra siguiente V.
las dos cadenas, porque ya nos pertenece, venía a la del medio, y otra vez lo mismo. ¿Veis que es un trabajo repetitivo? 3 dobles puntos altos en el punto del medio de la fila anterior. Haremos 3 dobles puntos altos en el punto del medio de la fila anterior. ¿Ok? ¿Veis? Y ya está. Ahora 2 cadenas y volvemos a hacer los mismos. La V separada de una cadena. Nos vemos aquí. Y aquí está. 5 puntos altos. Perdón, es que la cámara se mueve. Tiene un trípode que se mueve mucho. 1, 2, 3, 4 y 5 con la separación de una cadena. Lo mismo que realizamos aquí. ¿Vale? Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Lo que siempre os digo. 2 cadenas de separación. Y ahora nos lo encontramos que aquí vamos a hacer 3 puntos altos en la fila anterior, el último punto. Vamos a realizar 3 dobles puntos altos que está dentro del ala. 1, 2 y 3. Como veis, es un trabajo repetitivo. Y en el siguiente punto hacemos 2, que está fuera del ala. 1 y 2. ¿Veis? Ahora nos deslizamos, giramos nuestro trabajo, nos deslizamos 3 veces. Tenemos que tener cuidado que en la siguiente, ahora me parece que es ya, sí. 1, 2, 3, 4. ¿Veis? 1, 2, 3, 4. Y cuando subamos, tenemos que enganchar el bigote de la mariposa. Entonces vamos a deslizarnos 1, 2 y 3. Siempre nos colocaremos en el segundo punto de la fila anterior. Y subimos 1, 2, 3 y 4. Y ahora, ¿veis? Estamos aquí. Tenemos que agarrar con un punto deslizado la antena de la mariposa. Un punto deslizado. ¿Veis? Así va a ir cogiendo la copa de nuestro pecho. El contorno de nuestro pecho. ¿Qué nos falta? Ya hemos subido con 1, como es fuera de la ala, nos pertenece 2 puntos. Este es el segundo. Y ahora, dentro de la ala, 3 puntos. ¿Veis? Nuestras 2 cadenas de separación. Siempre tendremos las 2 cadenas de separación. Y era, en cada V vamos a separarlo con 2 cadenas. Aquí vamos a ir a trabajar hasta el medio. Porque ya vamos a trabajar nada más que esta ala. Así ya sabéis, calculáis que ya cuando hagáis las 2 cadenas de separación entre V y V, ya sabéis que ahí es cuando vamos a hacer la ala grande. Entonces, en la V de la fila anterior, metemos el ganchillo y hacemos la otra V de esta vuelta nuestra. ¿Veis? Ahora, antes había una cadena, pues ahora una y 2 cadenas de espacio entre una V y otra. Terminamos nuestra V.
1 y 2. ¿Estáis viendo? Voy a realizar estas 3 y ahora nos vemos aquí. Aquí está. Las 5 V con 2 cadenas de separación. Y ahora es cuando yo digo que en este punto del medio vamos a agarrar el punto primero. ¿Vale? Este primer punto vamos a realizar 3 puntos altos. Porque vamos a girar nuestro trabajo después de hacer eso. ¿Veis? Aquí vamos a realizar 3 dobles puntos altos juntos. 1, 2 y 3. Giramos nuestro trabajo. Aquí nos vamos a deslizar una sola vez. ¿Veis? Una sola vez. Estamos deslizados. Voy a deslizar otra vez porque es desbaratado el trabajo, estaba fatal. Nos deslizamos una sola vez. Aquí lo pongo. Y subimos. Porque estamos situados en el segundo punto. ¿Veis que da igual? Siempre vemos que está aquí, en el segundo punto. 1, 2, 3 y 4. Y ya volvemos a hacer siempre lo mismo. 2 puntos doble alto fuera del ala. 3 dentro del ala. Y ya lo del medio ha desaparecido. Esto ya ha desaparecido. Y 3. ¿Veis? 2 y 3. Ahora, nuestras V, las 2 cadenas del principio, siempre las 2 cadenas hay que realizarlas. Y en cada V ahora nos pertenece separarlo con 3 cadenas. Con 3 cadenas. Primera V, ¿veis? Y ahora de aquí a aquí, estamos aquí, nos pertenece hacer 3 cadenas de separación de entre V y V. 1, 2 y 3. Así el ala se va abriendo. Una cadena, terminamos en el siguiente V. ¿Veis? Y ahora 1, 2 y 3. Siguiente V, así hasta que nos veamos aquí. Y aquí está. Las 5 V con 3 cadenas. ¿Veis? Ahora nos tenemos que hacer lo de siempre. 3 puntos altos en el primer punto que nos encontramos. Y 2 puntos altos en el siguiente punto. Pero ante todo las 2 cadenas. Y ahora nuestros 3 puntos altos, dobles puntos altos en el primer punto de la fila anterior, hacemos 3 juntos. Y ahora hacemos en el siguiente punto 2. Giramos nuestro trabajo, nos deslizamos 3 veces. Donde está la antenita de la mariposa, jamás se va a hacer otra cosa, siempre será igual. Donde se empieza a diferenciar es dentro del ala, aquí. Entonces nos pertenece ya hacer la subida de cadena, 4 cadenas, segundo punto,
dentro del ala, 3 puntos altos, dobles puntos altos. Ahí. Nos queda otra vuelta nada más de separar nuestra V con 4 cadenas y luego ya empezaremos a disminuir 1 y 2. Realizamos la siguiente V de esta vuelta y la vamos a separar con 4 cadenas, ¿veis? 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas a crochet antes de llegar al siguiente V. Una, 2, 3, 4. Voy a realizar esta y nos vemos al final. Y ahora nos pertenece, ya veis, con 4 cadenas de separación, lo estáis viendo, y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En la siguiente vuelta es cuando ya esta es la de 4, ¿ves? En la siguiente vuelta, cuando subamos, vamos a empezar a disminuir. Vamos a empezar a disminuir. Entonces vamos a realizar 1 y 2. Nuestros 3 dobles puntos altos dentro del ala. Y 2 fuera del ala. ¿Veis? Giramos nuestro trabajo y nos deslizamos 3 veces hasta situarnos en el segundo punto de la fila anterior. En el penúltimo punto de la fila anterior, mejor dicho. Y ahora estamos aquí, vamos a hacer lo de siempre. Subimos con una cadena de 4, volvemos en esa misma cadena de 4, enganchamos el ganchillo y hacemos otro doble punto alto. Esto nunca va a cambiar. Y nuestros 3 dentro del ala, 2 fuera del ala, 3 dentro del ala. Aquí lo tenéis. Ahora, estas 2 cadenas que teníamos de separación, aquí la tenemos, ¿veis? Vamos a realizar 2 puntos altos. Podéis enganchar dentro de la cadena o por debajo de la cadena. Podéis hacer así. Yo lo voy a realizar debajo de las cadenas. ¿Veis? Podéis hacerlo de la forma que preferáis. 1 y 2. ¿Os dais cuenta? Y la V de la fila anterior la vamos a realizar en el medio de esa V 3 dobles puntos altos juntos. 1, 2 y 3. Y 3. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vemos que aquí hay 4 cadenas, pero este es el principio de nuestro trabajo, ¿no? Como es nuestro principio de nuestro trabajo, son 2 cadenas.
ahí ya estamos disminuyendo porque aquí abajo había 4 y al realizarle 2 hemos disminuido y estamos cerrando el ala de la mariposa. Y ya realizar nuestra V normal y corriente hasta que giremos nuestro trabajo y volvamos por esta parte. La siguiente, la vuelta de revés. Aunque este trabajo los dos lados tienen su lado derecho. Bueno, pues ya realizo esta y nos vemos aquí. Aquí está. ¿Veis? Hemos hecho esto. Yo ya he hecho mi cadena, mi V con mis 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Mi V. 1, 2, 3 y 4. Mi V. Y aquí siempre igual. 1 y 2 porque al final de nuestro trabajo. Y 3 dentro del ala. 2 fuera del ala. 1, 2 y 3. Giramos nuestro trabajo y nos deslizamos 3 veces. Dos cadenas de separación. Voy a realizar esta V y aquí nos vemos. Hacemos nuestra V con nuestras cadenas tal y cual como está. V, 4 cadenas, V, 4 cadenas, V, 4 cadenas y nos paramos aquí, ¿vale? Paráis en la tercera V. ¿Veis? He hecho una con sus 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3. 3 V. Y cuando nos falte la última V, como es el final y vamos a disminuir por ambos lados, revés y derecho, estamos aquí. Ahora vamos a eliminar esta V, vamos a quitarla. Y como es el final de nuestro trabajo, que nos pertenece hacer 2 cadenas de separación. Por eso recargo tanto las 2 cadenas. 1 y 2. Y ahora esta V la vamos a rellenar con 3 dobles puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Veis? Y ahora las 2 cadenas de la fila anterior hacemos 2 dobles puntos altos. 1 y 2. Para que veáis que siempre es igual. Aquí seguimos haciendo el mismo trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? El primer punto que encontramos cuando vamos para este lado. Pues 3 porque está dentro de la ala. ¿Os veis? Lo estoy haciendo de tal forma que os sea muy fácil de entender este trabajo. 2 y 3. Y lo bueno de mis vídeos de ahora por delante, además los demás también lo voy a hacer, están subtitulados en todos los idiomas. Vais ahí abajo, pincháis la ruedecita que hay debajo del vídeo cuando estáis en el ordenador, computadora. Le dais a la ruedecita y la opción de subtítulos. Le dais a traducir automáticamente y buscáis el idioma que queráis. ¿Vale?
están en todos los idiomas. Y ahora, ¿qué nos pertenece hacer? Hemos hecho 3, ahora 2. En el segundo punto de la fila anterior. 1 y 2. Si en la tablet o el móvil, celular, como dicen en otros países, arriba tenéis como 3 puntitos, le dais a la pantalla y tenéis 3 puntitos, le dais a ese puntito y os sale el subtítulo. Lo que no sé cómo cambiáis de idioma, eso no lo sé, pero sí se pone en inglés automáticamente. Bueno, pues ahora es cuando dije, yo voy a quitar esto que está pillado en un cartón y no me puedo mover. Aquí. Vamos a deslizarnos 8 veces y nos vamos a situar igualmente como las demás vueltas en el segundo punto de la vuelta de la fila anterior. Así nunca os equivocaréis, buscando siempre el segundo punto de la fila, penúltimo punto de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos vamos a deslizar 8 veces. He hecho 3 y 2, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Veis? Nos deslizamos 8 veces. ¿Y a dónde nos situamos? En el penúltimo punto de la fila anterior. El ganchillo está en el penúltimo punto de la fila anterior. Lo tenéis bien fácil. Subimos 1, 2, 3 y 4 y hacemos lo de siempre. 2 puntos en el mismo lugar donde empezamos, que está fuera del ala, 3 dentro del ala. Ahora las dos cadenas se van a convertir en las dos cadenas de la fila anterior en 2 puntos, en 2 dobles puntos altos. Perdón. Y esta V la vamos a rellenar con 3 dobles puntos altos juntos. 2 y 3. Como es el principio de nuestro trabajo, ¿qué tenemos que hacer? Pues las dos cadenas. Ahí ya estamos disminuyendo otra vez 1 y 2, porque en la fila anterior teníamos 4 y al realizarle 2 hemos disminuido y hemos ido disminuyendo quitando V's. Entonces ya aquí nos queda hacer esta V con las 4 cadenas, esta V y ya está, no tiene más. Damos la vuelta, volvemos a disminuir quitando la siguiente V cuando giremos nuestro trabajo. 1, 2, 3 y 4. En este sitio nunca se hace nada, en este lado de la ala no se hace absolutamente nada, siempre es igual. Uno y 2, que al final de nuestro trabajo, los 3 dentro de la ala. Y los 2 de ¿veis? Giramos el trabajo, deslizamos 3 veces, 1,
2 y 3. Bueno, voy a realizar estos puntos y hago esta V y nos vemos aquí. Hacéis nada más que una V. Y ahora tenemos que disminuir esta V. Entonces, como es el final de nuestro trabajo, estamos aquí. Como es el final de nuestro trabajo, nos toca 2 cadenas. Aquí ya hay 2 cadenas y una V. Y ahora 2 cadenas, porque es final de nuestro trabajo. Vamos a quitar esta V. ¿Vale? 1 y 2. Y ahora esta V la rellenamos con 3 dobles puntos altos. 1 juntos. 2 y 3. Y ahora las 2 cadenas de separación. Espera, voy a hacer una pausa. Y ahora las 2 cadenas se convertirá en las 2 cadenas de la fila anterior, se convierten en 2 dobles puntos altos. ¿Veis? Es muy fácil este trabajo, muy fácil. ¿Qué nos pertenece? Pues lo de siempre. Dentro del ala, 3 dobles puntos altos. 2 y 3. Y ahora nos toca los 2 en la siguiente punto de la fila anterior, 2. Porque está fuera del ala. Giramos nuestro trabajo y nos deslizamos como os dije antes, 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y estamos en el penúltimo punto de la fila anterior. No lo he cogido bien. Ahí. 1, 2, 3, 4. 2